A otro nivel con Juan Carlos Esquivel, un programa de participación ciudadana con interés en la comunidad, moderado por el empresario Juan Carlos Esquivel. A otro nivel con Juan Carlos Esquivel. Entrevistas, información local y temas trending en el sur de la Florida forman parte de la temática de este espacio comunitario. Cada mañana a las 9 por Radio Mundo 1210 AM y Doral Voice Radio. Un programa a otro nivel. Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos a mi programa A Otro Nivel con Juan Carlos Esquivel a través de las plataformas de Doral Voice y Radio Mundo 1210 AM. Son exactamente las 9 de la mañana. Te doy gracias por estar con nosotros. Vamos directamente con el estado del tiempo. Una agradable temperatura aquí en el Doral, 74 grados Fahrenheit, equivalente a 24 grados centígrados. Un día bastante soleado con una humedad ambiental relativa de 77 grados. Vientos de 3 millas por hora, pero eso sí, cero probabilidades de lluvia para el día de hoy. Este fin de semana de Viernes Santo, sábado de gloria y domingo de resurrección, o lo que llaman Easter, tendremos un fin de semana bastante soleado, días de playa, así que disfrute, pero recuérdese que Él es la razón por la estación. Vamos a nuestro segmento de un día como hoy en la historia. El 18 de abril tiene fechas conmemorables de varios sitios históricos. Uno de ellos es que el Papa Julio II coloca en Roma, se encuentra la primera piedra en la Basílica de San Pedro en Roma, uno de los templos más emblemáticos del cristianismo. El corazón del Vaticano en Roma se encuentra en el lugar tradicional donde se cree que fue enterrado San Pedro, uno de los 12 apóstoles de Jesús y considerado el primer papa del siglo. Desde el siglo IV, el emperador romano Constantino el Grande había construido una primera basílica sobre ese lugar. Sin embargo, con el paso de los años, esa estructura se había deteriorado bastante. Impulsó a renovarlo el Papa Julio II, conocido como el Papa Guerrero. Por su fuerte personalidad y ambición política, también fue gran mecenas de artes. Eran conscientes del estado ruidoso que tenía el templo original. Entonces decidió demolerlo completamente y construir una nueva basílica monumental que reflejaba el poder espiritual de la Iglesia Católica. El 18 de abril de 1506 se llevó a cabo una ceremonia solemne en la que Julio II colocó simbólicamente la primera piedra que sería la nueva Basílica de San Pedro. El proyecto se convirtió en una de las obras de arquitectura religiosa más ambiciosa de la época aquella. El día 18 de abril también se celebra el Día Mundial de los Radioaficionados. Conmemora la fundación de la Unión Internacional de Radioaficionados, conocida como la IARU, en 1925, resaltando la importancia de la comunicación por radio en situaciones de emergencia y su contribución a la sociedad. Un radioaficionado es una persona que se utiliza una estación de radio para fines no comerciales, no radio escucha como estamos ahorita al aire, en su mayoría como actividad recreativa, científica y de la comunicación de emergencia. Los radioaficionados son conocidos como participar en actividades como concursos de radio, experimentación tecnológica, comunicación a largo alcance, y para operar estas frecuencias los radioaficionados deben de obtener una licencia oficial por el FCC aquí en los Estados Unidos o los entes reguladores dentro de cada país. Uno de los aspectos más valiosos de la radioafición, en su caso, en situaciones de emergencia, los radioaficionados son frecuentemente los primeros en ayudar y las comunicaciones tradicionales cuando las comunicaciones tradicionales fallan. Algunos datos curiosos es que la primera comunicación de radio internacional se realizó, escuchen esto, entre Londres y Canadá en 1920, impulsada por los avances de los radioaficionados. Los radioaficionados pueden comunicarse en estaciones especiales y espaciales, estableciendo contacto con astronautas en las estaciones espaciales inscritas con la NASA. Bueno, y finalmente, un día como hoy, y la razón que existe este día, es Viernes Santo, una de las festividades religiosas más importantes del cristianismo, especialmente la tradición católica, ortodoxa y protestante. Su nombre y su significado están profundamente relacionados con el evento central de la fe cristiana,
la pasión de la muerte y la crucifixión de Jesús de Nazaret. El Viernes Santo se honra el día de Jesús, fue crucificado. Pero ¿quién más para hablar de esto más detallado en este tema tan apasionante? Tengo a un amigo, un hombre de fe, un conocedor del libro de la vida, la Biblia. Con nosotros en cabina me honra tener presente a mi pastor, José Víctor Dugán, de Iglesia Miami. José Víctor, bienvenido a mi programa, A Otro Nivel, con Juan Carlos Esquivel. Gracias, por fin. Bueno, ya había estado. Claro, obviamente. Pero hacía ratito no, y menos en las oficinas nuevas que están espectaculares. Ojalá la gente pudiera venir a conocer qué tremendo cómo ha ido progresando Doral Voice, y ahora que también están en Radio Mundo. Radio Mundo 1210. Increíble. Están escuchando allá afuera. Señor. Así que destácate. Desde hace 30 y algo años que yo me vine a Miami, ya la 1210 estaba ahí. Sí, no, es una de las frecuencias más viejas. Está en el medio del dial. Sí. Y tiene una frecuencia potente. Tenemos 50,000 watts de potencia. Salimos desde Fort Pierce y llegamos hasta Los Cayos, pero en el sur de Cuba, Matanzas, dicen que se escucha perfectamente. Bueno, un bien. saludo para los cubanos de Matanzas, ¿verdad? Así es. Y qué rico. Gracias por invitarme a estar aquí hablando pues de un tema que me apasiona, tan importante en este tiempo, poder tomar conciencia, ¿verdad?, de lo que de verdad estamos celebrando. A mí, tú sabes que a mí también me gusta descansar, me gustan las vacaciones, me gusta ir a la playa. Yo motivo a la gente de nuestra comunidad espiritual que aprovechen con sus hijos y sus parejas y se vayan y descansen, pero nunca perdiendo conciencia de qué es lo que estamos celebrando. Es bueno que dices eso, y disculpa que te interrumpa, porque en los países tradicionales, Venezuela, esto es una fiesta que la gente se va a la playa, Sí. se toma una semana y se olvidan del detalle importante de lo que significa esta época. Sí, y creo que es tener mi mamá decía, tú que conociste a mi madre, la polaca, ¿verdad? Siempre decía que la clave del éxito en la vida era el equilibrio. Decía, el balance, mijo, Junior, el balance, ni mucha sal, ni poca sal, ni mucha Bella azúcar. tu madre, espectacular mujer, pintora, Sí. una mujer de fe, una mujer que crió a sus hijos. Espectacular, Sí, espectacular. Y yo creo que ella tenía tanta razón. Entonces creo que descansar también es algo espiritual. Descansar, Claro. pasarla bien, reír, compartir con familia, pero necesitamos tener conciencia de lo que estamos celebrando y también apartar tiempo para, ¿qué será? Para enfocarnos, ¿verdad? Enfocarnos en ese Dios que nos ama tanto, cuyo amor, pienso yo, se hizo más real que nunca precisamente en este tiempo que estamos celebrando. Exacto. ¿Verdad? Estamos celebrando lo que se conoce como la Semana Mayor, le dicen en el catolicismo. En el cristianismo a nivel mundial es la semana, es el corazón de nuestra fe. Es la razón que predicamos lo que predicamos, creemos lo que creemos. Comienza con el Domingo de Ramos, que fue el domingo pasado, que marca la entrada triunfal de Jesús, ¿verdad? En la burra, porque era la mamá y el burrito, porque hay gente que no sabe que eran dos burros, ¿verdad? Ah, mira, eso no sí, lo sabía. era una mamá y un burrito, y el hijito de la mamá iba al lado. Entonces, Menos mal que no se sentó en el burrito. Sí, menos mal, no hubiera llegado. Y entonces, Domingo de Ramos, luego de esa entrada es cuando Jesús va al templo y empieza a voltear las mesas de los cambistas que estaban negociando afuera y todo ese rollo. Después viene ya todo el encuentro con Pilato, el juicio, la traición, todo este asunto. Claro. Y llegamos a lo que estamos celebrando el día de hoy, o conmemorando, que es el famoso Viernes Santo. Exacto. ¿Verdad? Que se conoce como Pascua, y del hebreo la palabra Pesach, y es una frase extraña porque significa el festival de la víctima. El festival de la víctima. La palabra festival es celebración y víctima es muerte. Entonces es una contradicción bien rara porque estamos celebrando la muerte. Sí. Entonces tú dices, pero ¿cómo así celebrar una fiesta por una muerte? Y desde ahí ya tú entiendes que no estamos hablando de cualquier muerte, ¿no? No estamos hablando de cualquier muerte, y obviamente el proceso, porque cuando tú lees el libro de Marcos, y que es verdaderamente el pasaje, Marcos, Lucas, Juan, es la historia de Jesucristo aquí en la tierra. Así es. Cuando aparece a la edad de, cuando era niño en Sí. el templo. Pero esa historia, en algunas otras calidad de fe, otras religiones, no, o le agregan o le quitan. Y la Biblia es clara, yo diría, cuando dice que nadie puede añadir un punto ni una coma a este libro. Entonces, ¿por qué pasa eso, pastor?
Bueno, yo pienso que un día tenemos que traer un amigo a mí, un amigo, él va a venir a Estados Teólogo. Unidos. No, el tipo es el director de las sociedades bíblicas en Colombia y en Latinoamérica. Pero él ha sido el encargado directo de la traducción de la Biblia a etnias indígenas y todo. El tipo es un bárbaro. Wow. Sí, le mando un abrazo, ojalá pueda escucharnos. Sergio Ramírez Bueno, le se mandas llama. el programa porque esto Sí. se queda en nuestro canal de YouTube Sí. y en todas nuestras Y plataformas él es digitales. profesor de ciencias bíblicas y él hace todo. Entonces él explicaba todo este asunto de los manuscritos que se han encontrado y la realidad es que, acuérdate que nuestra fe, cuando la Biblia dice que no le podemos ni añadir ni quitar, se refiere a los manuscritos originales, no se refiere a la traducción que nosotros tenemos. ¿En qué sentido? Todas las traducciones bíblicas de alguna otra manera han sufrido alguna alteración con el pasar del tiempo. Todas. Aunque está demostrado, yo no sé si sabías esto, Juanca, pero digamos que la autoridad histórica de algún evento tiene que ver con el número de manuscritos que se encuentran y cuán completos estén, y que esos manuscritos estén lo más cerca posible al evento, cuando el evento A lo que sucedió. ocurrió. Hay cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, la Biblia y los eventos de la vida de Jesús es uno de los eventos, tal vez creo que el que más tiene más manuscritos históricos. No me refiero solo a los manuscritos bíblicos. Claro. Porque al lado de todo lo Cuando hablas de manuscritos, estos son los famosos rollos. los famosos rollos, Exacto. los papiros, todo este asunto, Exacto. que acuérdate que dice que Jesús fue a la sinagoga y dice que abrió el rollo de Isaías. Entonces, la Biblia hoy en día, el canon bíblico, digamos, está el canon bíblico de la Iglesia Católica, que son los 66 libros de la Biblia más los libros apócrifos, y está el canon bíblico, digamos, de la Iglesia Protestante, que son 66 libros. Son manuscritos que se fueron encontrando, pero algunos de esos manuscritos se encontraron en el siglo IX, o sea, 900 años, 800 años después que sucedió. Entonces, las Biblias originales como digamos, la King James, la Reina Valera 1905, todas vienen desde esos manuscritos. Pero hubo un gran descubrimiento en 1950 y algo, que son los famosos rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran, que se encuentran por primera vez manuscritos que datan del siglo III, del siglo II, o sea, mucho más cerca a cuando ocurrieron los hechos, y los libros más completos. Pero no solo esos manuscritos, hay manuscritos históricos, no de lo que llamamos libros inspirados, sino historiadores, como hoy en día hay historiadores, Flavio Josefo, Plinio, y todos esos manuscritos, la cantidad y la manera como convergen es una cosa tan increíble que hay más manuscritos de eso que de Platón, de Aristóteles, de Sócrates, del descubrimiento de América. O sea, estamos hablando de que lo de Jesús no solamente es un asunto espiritual, es un asunto histórico. Claro. Entonces a veces la gente no sabe eso porque cree que todo esto de la Biblia es algo abstracto. No, nosotros no solamente estamos celebrando el impacto espiritual de lo que Jesús hizo, esto es un hecho histórico, por algo estamos en el año 2025. La gente que no es creyente, por ejemplo, porque han sido privados de su religión o de la religión o de la fe cristiana o católica o como lo llaman, en países como Cuba y se tiraron para otro bando, ¿qué le dirías tú en una forma? Porque hay veces que me dicen, por ejemplo, yo siendo, tú sabes, me dicen, eso parece una fauna, el nacimiento de Cristo. No es la época que estamos hablando, porque Claro. estamos hablando, también las fechas no concuerdan, como tú bien lo has predicado Así es. durante mucho tiempo. Pero, ¿qué le dirías tú en un idioma actual, vamos a decir así? Sí. ¿Cómo se forma esto? Porque obviamente esto empezó en un inicio. Sí, yo les hablaría desde el punto de vista histórico, Ok. no desde el punto de vista de la fe. Porque tú, una persona racional, no le puedes hablar desde la fe, porque la misma Biblia dice que el hombre racional natural no entiende las cosas espirituales. Ok. Entonces, tratar de, entre comillas, forzarlos a entender algo que el mismo Dios dice que no va a entender, eso es... Yo tengo un amigo que dice que eso es una batalla de burro amarrado con tigre. Muchachos. O sea, eso no hay manera de ganarlo. ¿Quién se come aquí? Sí, entonces, yo creo que a esa gente, a esas personas hay que, para mí, acercársele con una estrategia para mí de dos ángulos. La primera es cómo yo los trato a ellos y cómo me porto con ellos. Porque si ellos no van a entender lo que la Biblia dice, sí pueden entender mis actitudes hacia ellos, mi amor, mi gentileza, mi amabilidad, mi integridad. Tu manera de presentarse. Claro, mi manera cómo actúo con ellos. Entonces, porque yo puedo ser la única Biblia que una persona lea en su vida. Exactamente. Tú sabes. Y tienes segundos. Claro, y debo procurar ser una buena versión de la Biblia. Exacto. Tú sabes, entonces yo diría eso. Y segundo,
Cuando ya estás lidiando con personas más racionales, lógicas, es entrar más por la parte histórica, eventos históricos. Entonces, porque hay la mayoría de la gente, ni siquiera los cristianos conocen eso. Porque dicen, ¿cómo así? Le digo, ¿pero tú acaso no crees en Cristóbal Colón? Sí. Le digo, bueno, hay más manuscritos bíblicos que lo que hizo Cristóbal Colón. ¿Cómo así? Claro, a nivel histórico hay más sustento históricamente para esto que estamos hablando hoy, claro, que por ejemplo para Sócrates, pero tú crees en los filósofos. Yo personalmente, y en mi criterio, cuando entran en esas discusiones, porque dicen en criollo, vamos a hablarlo así, no se habla de religión, no se habla de política, aunque son las dos delirios míos. Ni de fútbol. Yo soy, y de deporte. Pues mira, los tres estoy ponchado, porque me encanta, no la religión, pero sino mi fe y claro, procesar la fe. La política me priva. No, eso es tu pasión. Y los deportes los sigo bastante bien, los que me gustan sobre todo. Claro. Pero entonces yo le digo, mira, para que no te compliques, vamos a hablar de Dios. ¿Ok? Eso. Y yo digo que Dios, porque también uno por mitología, por mitos y por familia, uno llega a esos caminos de la fe. Sí. Pero si tú eres una tercera generación de 3 generaciones que no supieron de Dios y lo estás escuchando erróneamente en un mundo tan difícil como el que vivimos hoy en día, ¿qué esperas para el mundo? Sí, yo pienso que hay algo que no podemos obviar. Ajá. Y es que somos seres espirituales. Sí, aún el que no cree. Porque fuimos creados por Dios y Dios puso la necesidad de lo espiritual en nuestro corazón. Bueno, si no crees que eres un ser espiritual, pasa por Caballero Funeral Home. Uno que estaba vivo ayer, lo enterramos, Manolo Reyes, era un excelente comisionado y ya no está con nosotros. ¿Dónde se fue ese espíritu? ¿Dónde se fue esa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque hay gente que dice, no, ahí terminó todo. Tú sabes, pero no podemos negar lo espiritual. Eso es imposible. Queremos negar lo espiritual. Yo pienso que lo queremos negar porque no lo entendemos. Porque nos da temor. Lo que nosotros no entendemos nos produce incertidumbre, nos da impotencia, lo que no podemos controlar. Y nadie puede controlar a Dios, ni los designios de Dios, porque la Biblia dice que sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces, ¿qué hacemos? Lo negamos. Pero la realidad es que al final tú no puedes negar algo tan verdadero como la existencia de Dios y las cosas espirituales. Entonces, ayer estaba hablando con un señor católico espectacular y me comentaba, no, yo no creo nada. Y entonces me decía él cuando joven que él no creía, y hasta que tuvo unas situaciones y fue donde un cura católico, un sacerdote que lo introdujo a las cosas espirituales y me decía, José, yo vi cosas. Claro. Dice yo en ese momento decía no creo, pero ahora yo digo, yo no creía. Ahorita tengo que ir a un corte comercial porque nos lo piden ahí en Central. Son las 9:29 de la mañana. Y cuando regresemos vamos a hablar de una cosa interesante. ¿Qué pasó el día de la crucifixión de Cristo? No te me vayas, ya regresamos. Ya regresamos con A Otro Nivel, aquí en Radio Mundo 1210 AM y Doral Voice Radio. En el Doral, Unlimited Impressions and Printing. Impresión de alta calidad, atención personalizada, producción de material gráfico y publicidad impresa. Los mejores acabados y encuadernación con una creatividad absoluta. Unlimited Impressions le ofrece todo lo relacionado en impresión para su empresa. Experiencia y calidad. Llámenos al 305-468-0013 o búsquenos en las redes sociales bajo @Unlimited Impressions. En tecnología dental y la mejor atención personalizada están en Gable Sedation Dentistry. Aquí, los doctores Fornaris y Esparragosa trabajan con el revolucionario método de sedación dental. Sí, con este método prácticamente todos los procedimientos y tratamientos dentales pueden hacerse sin ningún tipo de dolor ni temor. Llame ya y haga una cita con Gable Sedation Dentistry. Cuidado dental con un toque personal. Regresamos con A Otro Nivel con Juan Carlos Esquivel.
Se te fue una ahí, ¿no? Ya. Tranquilo. Estamos en vivo, señores, y todo puede pasar en vivo y en directo desde la cabina principal de Doral Voice en todas las plataformas digitales y en Radio Mundo 1210 AM. Señoras y señores, en mi programa del día de hoy, conmemorando la fecha de la crucifixión de Cristo, en honra a la fecha de... conmigo está el pastor José Víctor Dugán, mi amigo, casi mi hermano, mi compadre y mi pastor. Sí, señor. Él es el pastor principal de una congregación que se llama Iglesia Miami, que queda en Westchester, ¿ok? Pero es un hombre que lleva su corta edad, aparentemente, es muy joven, igual que yo, a pesar de lo que hemos vivido, y su corta edad, toda su vida ha estado en el ministerio. Así es. Y te honro por eso, y eres un tipo. Tú sabes que antes de salir al corte, hablando de la iglesia tradicional, la iglesia católica, yo nací en el catolicismo, a mí me bautizaron, hice la primera comunión, la confirmación, todo esto. Mis padres eran católicos, cristianos. Entonces anteriormente decían, es que yo soy católico, cristiano y apostólico y romano. Sí. Pero ¿cómo vas a decir que tú eres romano? Si los romanos crucificaron a Cristo. Pero bueno, esas son teorías. Yo lo que he visto es que en la iglesia tradicional ha habido un cambio muy pastoral. Hoy en día los sacerdotes son más pastorales que anteriormente. Antes eran muy cuadrados. Yo iba a una misa y era lo mismo el domingo 20 que el domingo 27. No pasaba nada. La hostia, la cosa y tal. Hoy en día hay un sermón, hay una explicación de una historia, de un versículo. Háblame de eso. ¿Por qué la reforma? Lo he visto y me parece espectacular. Yo sé que este asunto de la religión y de, digamos, de las tradiciones religiosas, esto es un tema muy sensible. Muy sensible y Claro, delicado. claro, muy sensible porque como decíamos ahorita antes del corte, todo lo que no conocemos, lo que no entendemos, y con asuntos de la fe y las cosas espirituales nos da temor como neciar con eso, cacharrear con eso, porque tú lo dijiste antesito, que el que le cambie una coma, una tilde, le añada, le quite, y entonces tenemos temor de cambiar cosas que han funcionado por mucho tiempo, entre comillas. Pero la realidad es que yo pienso que aunque Dios y su verdad no cambia, el idioma de las generaciones sí cambia. Eso sí es verdad. Entonces, todas las religiones, incluyendo la principal católica, la cristiana, protestante, todas han tenido un ¿La judía? éxodo. Claro, todas han tenido ¿O las un judías éxodo. más? No, también, igualito. Todas han sufrido un éxodo masivo de juventud, 80%. Tanto el judaísmo, el cristianismo, sea católico o protestante. O sea, la iglesia se ha envejecido y se ha ido secando porque le ha dado temor precisamente, digamos, evolucionar por temor a de pronto hacer cosas que no son. Por ejemplo, they don't talk about Bruno. Es lo que Exacto. dice. Hay muchas cosas que omiten para no perder a su fielidad. Exactamente. Exacto. Pero la realidad es que nosotros vemos un Dios cuyo propósito eterno se mantiene constante, pero el mismo Dios va cambiando sus instrucciones de acuerdo a las generaciones, porque las generaciones son diferentes. Entonces, es este misterio de poder tú mantener la esencia, que es lo que uno no debe perder, pero atreverse a hacer las cosas diferentes por amor a las nuevas generaciones. O sea, si estamos perdiendo las nuevas generaciones, la culpa no es de ellos que no quieren estar con Dios. La culpa es de las anteriores generaciones que no hemos sabido cómo evolucionar para que ellos quieran acercarse a ese Dios que sea más humano, más real. En el caso de la Iglesia Católica, yo creo que ha venido sufriendo una evolución que a mí me parece espectacular. He estado en varios servicios, varias misas, y me he sorprendido de ver la capacidad de comunicación de los sacerdotes que han estado ahí. Sí. La manera como comunican las historias bíblicas, yo siento que ya no es como leer un guión, que ya ellos sabían. Y hasta inclusive la manera como se dirigen a una congregación. Como más cercano, más humano, se conectan más. A mí me parece eso espectacular. Sí. Y veo más jóvenes. Sí, muchísimo más jóvenes. Y eso me parece importante. Sí, me parece, y claro, y yo pienso que estos curas vienen con este deseo de reformar cosas. Entonces se presenta esta tensión generacional que siempre se va a presentar, porque la resistencia al cambio. Siempre, porque la generación anterior se niega a morir y la generación nueva anhela nacer y vivir y traer lo que ellos traen. Y es lo que pasó con Saúl y David cuando iban a pelear con Goliat, que Saúl le puso su armadura a David, ¿verdad? Pero esa era la armadura con la que Saúl había peleado sus batallas, con las que había tenido grandes victorias, y Saúl dijo que si a mí me funcionó
seguramente a David le va a funcionar. Y David, bien lindo, que representa la generación nueva, se puso la armadura, pero cuando se la puso, él dijo, esto es muy pesado. O sea, ¿por qué? Porque Saúl nunca había peleado con un gigante, pero David sí. David había peleado, dice la Biblia, con leones, con osos, y David sabía que en esa batalla con Goliat, más que estar bien protegido, necesitaba ser ágil. Exacto. Tú sabes, ligereza. ¿Era más grande que él? Claro, y la armadura, él lo que necesitaba era ser ágil para evitar los golpes. Entonces, y yo pienso que a veces cuando viene esa generación que representa a David y dicen, no es con esta armadura, yo sé que a ustedes les ha servido, pero estas nuevas batallas de los tiempos de hoy, la generación de hoy sabe cómo se pelean las batallas de hoy. Sí. Entonces, nosotros debemos darles nuestra sabiduría, nuestra experiencia, pero al mismo tiempo respetar que ellos traen cosas, Juanca, que tú y yo no sabemos. Así es. No las conocemos, entonces lo que pasa es que no es fácil. No. Es lo que llamamos la enchapada a la antigua. Ya, claro. La enchapada a la antigua. También, por ejemplo, tú vas a organizaciones tradicionales del exilio, tanto venezolano, cubano, y se van quedando estancados en el ayer. Y hay una vez una señora me dice, no, yo no voy a una iglesia cristiana porque eso parece una fiesta. Yo le dije, mire, no es que parezca una fiesta, es que están trayendo una generación que no va a oír un sermón. Así es. Va a celebrar la vida, que un espíritu llamado el Espíritu Santo pudiera, disculpen, todo puede pasar cuando estamos en vivo, pudiera revelársele de una manera que usted no. Hoy tuvo una persona, ayer tuvo un programa que tuvo un señor del exilio cubano, y él me dice que uno de los graves problemas que ha tenido el exilio es que no tuvieron generación de relevo. Por ejemplo, en mi caso, o sea, la batalla se quedó ahí. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos hijos no los dejaron entrar en lo que hacía papá por lo peligroso que era o esto así. Es el caso de, vamos a decir que yo me metí a político después de viejo. Pero eso, por ejemplo, el hijo de gato caza ratón. Sí. Eso no ocurre en los caminos de la fe, y mucho menos que los sacerdotes no se casan. Fíjate que en Colombia... bueno, tú sabes que, yo aquí voy a hablar un poquito de mi inclinación política, por decirlo así. Yo soy una persona, digamos, políticamente me gustan los gobiernos pequeños. No voy a estar hablando de partido, pero a mí me gusta el gobierno pequeño. Soy una persona, digamos, de valores tradicionales, pero me considero moderno a la vez. En la comunidad nuestra, tú sabes que decimos que somos un lugar para todos y todo el mundo tiene espacio en nuestra comunidad. Pero digamos que hace unos 20, 15 años tal vez, Latinoamérica empezó a hacer un giro un poco hacia el socialismo, el izquierdismo y esto. Y la gente empezó a quejarse porque la juventud, aquí en Estados Unidos también empezó a pedir como socialismo y salud gratis para todo el mundo. Y yo empecé a escuchar toda esta generación de jóvenes pedir esto. Y la gente decía, no, es que ellos no entienden las guerras, lo que costó y todo este asunto. O sea, bíblicamente, si la nueva generación no entiende, es porque los padres no supieron cómo hacerles entender. Así es. Y es algo que a veces no queremos abrazar esa responsabilidad. Cuando tú tienes una generación rebelde, la rebeldía de esa generación es una expresión y un reflejo de la desconexión con la anterior generación. Exacto. No me interesa lo que me estás diciendo. Exacto. Yo lo voy a hacer a mi Exacto. manera. Entonces, si ahora vemos una generación desconectada, porque es que no valoran cuánto costó la seguridad y la paz de este país, bueno, es porque no saben. Y si no saben es porque nadie les contó. Entonces, creo que nuestra labor en parte es contar. La Biblia dice y muestra a un Dios que dice que los padres le cuenten a sus hijos y esos hijos a los hijos de sus hijos. Entonces, nosotros debemos ser contadores de historia y aprender a conectar con las nuevas generaciones para que no se olviden lo difícil que ha sido tener lo que tenemos hoy. Lo complicado, por ejemplo, en Colombia se perdió mucho. Tú sabes, y ahora estamos viendo si eso se puede recuperar, pero se perdió porque nadie lo contó. Porque creímos que eso iba a pasar por osmosis, tú sabes, de manera espontánea. No, los valores y los principios no se transfieren espontáneamente. Eso hay que enseñarlos. Pablo decía algo tremendo, decía, me es necesario volverles a enseñar y repetirles las mismas cosas. Exacto. Y es repetir, la repetición de la repetidera. Sí. Hasta que la nueva generación dice, wow, I'm getting it, ya estoy entendiendo qué es lo que... Hablando de eso y hablando específicamente de los libros de la Biblia, ¿por qué se repite tanto la historia? Porque fueron... Sí, porque yo creo que primero en el caso de los evangelios, digamos, bueno, me parece importante que se repitan porque una de las cosas impactantes de la Biblia que le dan, digamos, autoridad, es
que tiene 66 libros escritos por 40 y pico autores diferentes en 1000 y no sé cuántos años de diferencia, y todos convergen. 1181 versículos, sí, y todos convergen. Todos convergen. Entonces, esa es una de las cosas que cuando tú empiezas a hacer un estudio crítico, la ciencia crítica bíblica, tú dices, esto es imposible. O sea, ningún ser humano hubiera podido haber hecho eso. Eso es imposible. Exacto. Entonce, pienso que es una manera de darle autoridad a la Biblia, que Dios, inspirado por el Espíritu, permite que sea así. Pero también en el caso de los evangelios, que tenemos muchas historias, porque como tú decías ahorita, los evangelios es narra la historia de Jesús o de Dios cuando se hizo ser humano, vivió entre nosotros, su ministerio, muerte, crucifixión, resurrección. Me parece muy importante verlo desde ángulos diferentes, porque cada uno de los evangelistas lo mostraba diferente. Entonces, por ejemplo, Lucas, que era doctor, súper detallista. Imagínate lo detallista que tiene que ser un doctor. Entonces tú ves que Lucas, en el evangelio de Lucas, cuenta unos detalles y unas minucias que ni Mateo, ni Marcos, ni Juan cuentan. Marcos era el propio práctico, es el evangelio más corto. O sea, tú hubieras escrito Marcos. ¿Entiendes? El evangelio tuviera que ser como 6 capítulos. 6 capítulos. Listo, vamos a lo que sin vinimos. embargo, tiene unos cuantos. Claro, y entonces en Marcos fue más práctico, Juan era más humano, más cercano, le llamaba el discípulo amado. El amado. Entonces narró cosas más íntimas. Entonces a mí Mateo. Mateo es el más largo, creo, si no estoy mal. Pero Mateo es como el evangelio más centrado, el más completo, el que tiene todas las historias, todo el sermón del monte completo. Entonces, a mí me parece chévere. Tú has visto cuando yo predico, me gusta ver los ángulos diferentes. Y me parece importante, porque no todo el mundo ve desde el mismo ángulo. No. Entonces, a veces nosotros queremos obligar a la gente a ver el ángulo nuestro. Y si Dios se tomó el trabajo de presentarnos diferentes ángulos, ¿quiénes somos nosotros para obligar a la gente a verlo todo como lo vemos nosotros? ¿Verdad? Entonces, tú sabes que nosotros aprendemos de todo el mundo. Ahora aprendes de tus nietos. Tus nietos, o sea, tú eres mucho más experimentado que tus nietos, pero a veces los niños dicen unas cosas. No, me dejan loco. Sí, y tú dices, wow. Entonces, creo que también nos permite ver las cosas de diferentes ángulos, como por ejemplo, lo que estamos celebrando hoy, que es algo tan importante. Así es. ¿Verdad? Dice Jesús, volviendo, digamos, al tema central de hoy, hay un pasaje donde Jesús dice que el Hijo del Hombre va a ser traicionado. Nosotros estamos en una serie en la iglesia ahora que se llama En Letras Rojas. Okay. Porque en la Biblia, sí. porque en la Biblia, las palabras que Jesús habló mientras estuvo aquí, la Biblia, la mayoría la ponen en letras rojas. Sí. La demás está en negro. Entonces yo quise comenzar una serie donde pudiéramos estudiar directamente las palabras que habían salido de la boca de Jesús. Entonces, como estamos en Semana Santa, tomé este versículo donde Jesús dice, el Hijo del Hombre, y usa esa frase que no es común para nosotros en Occidente, el Hijo del Hombre va a ser traicionado, y va a morir, y al tercer día va a resucitar. Y Jesús en una sola frase expone toda la Semana Santa, pero comienza con esa frase diciendo, el Hijo del Hombre. Exacto. Esa frase, el Hijo del Hombre, es una frase que para nosotros es como extraña, pero en la cultura hebrea y religiosa era una frase muy importante. Sí. Es una frase que está profundamente arraigada en las escrituras hebreas, y el Hijo del Hombre es una mezcla donde habla, hijo se refiere a Dios, Mesías, y hombre humano. Entonces Jesús por primera vez está diciendo, yo no soy cualquier persona la que se va a entregar. Yo no soy un líder espiritual, no soy un profeta más, porque acuérdate que él le decía a los discípulos, decía, ¿qué dice la gente que soy? Y los discípulos decían, bueno, uno dice que eres Elías, otro que dice tal cosa. Y él les dice, ok, pero ustedes, ¿quién dicen que soy? Entonces, al final, la importancia de esta semana para cada persona tiene que ver con quién es Jesús para ti. Exacto. No quién es Jesús para tu mamá, ni quién es Jesús para el vecino. O sea, dependiendo quién sea Jesús para ti, tú celebrarás o conmemorarás los eventos de esta semana, sobre todo hoy y el domingo, de una manera diferente. Y cuando Jesús dijo el Hijo del Hombre, está diciendo, yo soy el Mesías. Está diciendo, yo soy el Dios que nació como un ser humano y yo soy el que va a ser traicionado, no es cualquier líder. Y me lleva a algo que tú me has oído decir por muchos años, cuando la gente me dice, pero ¿por qué el cristianismo? ¿Pero por qué? Yo le digo, bueno, porque todas las grandes religiones, súper respetables, con unos principios espectaculares, las grandes religiones mundiales, la que se llama Islam, budismo, la que tú quieras, tuvieron un líder. Y ese líder siempre decía cosas similares. Yo conozco cómo llegar a la verdad. Yo sé cómo encontrar la vida. Tú sabes, yo conozco el camino a la verdad. Yo conozco, y todos decían lo mismo, yo te puedo dirigir. Pero Jesús no dijo eso. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad.
yo soy la vida. Todo eso cambia todo. Sí, porque sí. una cosa, porque por ejemplo, yo te puedo decir, yo conozco el camino a la verdad y te puedo ayudar a conocer principios espirituales. Pero yo Tú no te puedo siendo decir, claro, un líder Un espiritual. líder espiritual. ¿verdad? Pero yo obviamente decir, siendo soy tu la Dios. verdad. Eso es otra cosa. Entonces, ¿Qué pasó en la historia después? Por ejemplo, algo pasó, porque si vamos a lo que es la vida humana, estamos 2025 años. Sin embargo, tú entras a las escrituras y estás hablando a un tiempo antes de 2025. Así que algo rompió la historia. exacto. ¿Qué Por fue? eso le llamamos antes de Cristo Y después. y después de Cristo, que tú sabes que esa fecha está ahí medio rara, Sí, sí. porque parece que hay unos 20 y pico de años ahí medio perdidos. Medio perdido. Pero si nos ponemos a sacar la cuenta, quedamos más confundidos que Adán en el Día de la Madre. Entonces no podemos. Entonces imagínate, ya quedemos 2025. 2025. Pero solo un evento como lo que pasó con Jesús en su venida, su vida perfecta, su muerte y resurrección, puede partir la historia en dos. O sea, ponte a pensar. Sí, sí, sí. O sea, esto es una cosa absurda, que debido a lo que este hombre hizo hace 2000 años en un lugar tan pequeño, Sí. con 12 discípulos, de los cuales uno se rajó y los otros 11 cuando murió salieron corriendo también, haya nacido esta comunidad de creyentes que no está limitada a un espacio, ni a una generación, ni a un lugar. Esto es algo impresionante que han tratado de acabar increíblemente Sí. y no ha habido manera. No pueden. Juan Carlos, solo puede haber una respuesta y es que Dios está en la película. Exacto. Entonces Dios partió la historia en dos y yo creo que Dios lo permitió para que nunca nos olvidemos qué fue lo que pasó o que estamos celebrando hoy, ¿verdad? Porque la pregunta es, ¿cuál es el significado de la muerte de Cristo? ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Buenísimo. Eso me parece importante. Sí. ¿Por qué? Porque ponte a pensar, Pilato dijo algo tremendo. Cuando Pilato va a salir a juzgar a Jesús, ¿Por qué lo juzgan? En un breve snap. lo juzgan supuestamente. Estaba porque- revolucionando el pueblo. Sí, había una revolución política, por decirlo así, había una revolución política y Pilato era parte del gobierno, tú sabes, y en ese Sí, tiempo, representaba un a César. término de hoy, si tú no estabas enchufado, estabas listo. Ok, y entonces Pilato era parte del gobierno y como todo político no quería soltar el poder. Exacto. Entonces, para Pilato permanecer en el poder tenía que mantener contento al pueblo y darles lo que el pueblo, entre comillas, quería. El pueblo que Eran no judíos. entendía. No entendían, eran judíos. Este es el hombre que se suele llamar Dios. Claro, que aquí está en la diciendo tierra. que él es Dios en la tierra, el Mesías, y acuérdate que eso era ofensivo a nivel espiritual. Claro. Porque Entonces, ellos esperaban. encontramos doble revolución. Está la revolución política, porque acuérdate que empezaron a decir, el rey ha nacido, el rey. El rey. No entendían que era un reino espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Que los emperadores y reyes se dijeron, el rey ha nacido. Y dijeron, espérate, vinieron a movernos aquí el piso, a quitarnos el puesto. Entonces, a nivel político ya venía en contravía. Pero además de eso, los sacerdotes que controlaban la institución religiosa de esa época, cuando Jesús llegó y Jesús empezó a traer todo esto diferente, porque acuérdate que cuando él enseñaba pasaban cosas que no pasaban cuando los rabinos enseñaban. O sea, Claro. Jesús entró un día a la sinagoga, enseñó algo y cuando se sentó, dice que la gente se miró y dijeron, ¿quién es este que enseña como alguien que tiene autoridad? O sea, el hombre enseñaba y pasaban cosas, la gente se sanaba. O sea, entonces los líderes religiosos también se sintieron amenazados. Doble. Claro, Le doble. dieron hasta con el tobo. Como Claro, decimos entonces en Venezuela. se juntan los líderes políticos y los líderes religiosos y dicen, tenemos que acabar con este hombre. Y por eso eran saduceos, fariseos, los principales gobernantes, todos unidos, del pueblo hebreo, o sea, del mismo pueblo de Jesús, Ok. y del pueblo romano a nivel político. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús lo entregan, ¿por qué su gente entrega a Jesús? Porque encontramos que el domingo de Ramos estaban Hosana y celebrando. Sí. Y Celebrando. dejaron al desierto sin Claro. ninguna palma. O sea, Todo estaba en el piso. Sí, entonces, Hosana. Y resulta que 4 o 5 días después, los mismos que estaban diciendo el rey, Hosana, estaban diciendo, crucifícalo. Porque Jesús no les dio lo que ellos querían. Porque a veces nosotros queremos un Dios que se acomode a nuestras necesidades, Así es. a nuestras expectativas. O lo hacemos o lo imaginamos como queremos. Claro, y entonces acomodamos a Dios a la imagen que nosotros queremos. Exacto. Y resulta Y que si yo... se va bien, está chévere. Ah, chévere. Y Ahí si sí, está mal, Hosana. oye, Claro. este tipo está pendiente de otra Y es cosa. como algo que yo creo que está pasando en Estados Unidos ahora. Ajá. Que votamos por lo que está pasando supuestamente, pero la cosa se tiene que apretar antes que se ponga mejor. Exacto. Entonces ahora crucifícalo. Es lo mismo, ¿sí ves? Y entonces eso fue... Y en la ciudad donde estamos, es compadre, duro. te Y digo. entonces,
¿Qué pasa? Que Jesús, después de la entrada triunfal, llega a donde tumba las mesas, pero hay algo que la gente no sabe. Que esos negocios alrededor de la sinagoga y del templo no eran de los sacerdotes, eso era del pueblo. Sí. O sea, los negocios los tenía la gente, no era el negocio de la iglesia. Claro. Entonces, cuando Jesús le empieza a tumbar eso, la gente dice, espérate, ¿este man vino a liberarnos de la opresión o a tumbarnos el negocio? Entonces, cuando Dios empieza a tratar con las cosas profundas de uno no le gusta. Porque tú lo que quieres es que Él te arregle todo. Pero el arreglo, o como Dios nos mejora, es de adentro para afuera, no es de afuera para adentro. Entonces, cuando Dios empieza a poner el dedito en la llaga, duele. Entonces, por eso dijeron, crucifícalo. Pero fíjate que Pilato dijo, yo no he hallado nada contra este hombre. Pilato sabía que era inocente y le ponen la responsabilidad al pueblo y donde el pueblo dice, crucifícalo. ¿Dónde está la importancia? La importancia está en entender que cuando Jesús muere o Jesús es juzgado y declarado culpable, Jesús es declarado culpable sin delitos. O sea, Jesús era inocente. Claro, no solamente era inocente a nivel humano, sino era inocente a nivel divino espiritual, porque Jesús no pecó nunca. Entonces, ¿por qué estaba ahí? Porque la humanidad estaba separada de Dios. Porque la Biblia dice que el pecado desde Adán y Eva nos separa de Dios, pero Dios nos ama tanto que Él quiere tenernos con Él. Entonces Dios dice, yo necesito resolver esto porque ellos no pueden, porque para nosotros poder estar con Dios tendríamos que vivir una vida perfecta sin pecar ni una vez. ¿Tú conoces a alguien que no peque? No, eso no existe. Ni cura, ni pastor, ni nadie. Todos somos pecadores de nacimiento y de profesión y algunos tenemos doctorado. No tal extremo de crucificarnos, pero obviamente hay una crucifixión espiritual. Sí, entonces todos nosotros somos imperfectos. Entonces Dios dice, ok, yo los quiero tener conmigo, son mi creación, yo quiero tener a mis hijos conmigo, pero yo necesito que alguien pague la deuda que esta gente tiene conmigo, porque la Biblia dice que la deuda del pecado es la muerte. O sea, todos nosotros pecamos, merecemos morir. Jesús no merecía morir. Ni humanamente porque era inocente, ni espiritualmente porque él no había pecado. Pero la Biblia dice que cuando Jesús estaba en la cruz, nuestros pecados estaban sobre él. ¿Por qué la crucifixión? Y no como le hacían, por ejemplo, a las mujeres que yo pienso que lo mataban a piedra. Sí, yo pienso que por dos razones. Una, porque era lo más público. Okay. Porque acuérdate que tú matas a alguien a piedra y ya lo mataste. Pero la cruz tú lo tienes ahí arriba, atrayendo las miradas de todo el mundo hasta que muera. Y pueden durar días. Días ahí, días. O sea, Jesús murió rápido. Porque le quebraron las piernas, porque se empezó a poner la cosa, terremoto, asunto. Yéndonos al tiempo como hoy, tú dirías que, por ejemplo, la intimidad que pudieron mostrar los romanos, el ejército que crucificaron a Cristo, y cómo lo avasallaron, cómo lo maltrataron, la pasión de Cristo, la película, dicen que es un porcentaje mínimo de lo que verdaderamente vivió Jesucristo, pero es lo mismo que intimidan todos estos gobiernos en los países que por eso el pueblo se intimida, se echa para atrás y no ha pasado nada y no lo tumban. Es lo mismo, es sentar un precedente para que la gente diga, tú no puedes ir en contra de esta gente no los tumba nadie, esta gente son invencibles, te castigan, fíjate, mataron al hijo de tal, metieron preso por 30 años al hijo de fulano. Vámonos de aquí. O ¿cómo se llama? Cedemos en el sentido que ni modo nos sometemos o nos vamos. Exacto. Pero no podemos quedarnos haciendo lo que queremos, porque si haces lo que quieres, mira lo que le pasó al hijo de fulana. Exacto. Entonces lo que hicieron con Jesús fue sentar un precedente, porque acuérdate, políticamente era el rey, tenían miedo, y espiritualmente los sacerdotes. Entonces los sacerdotes al final son los que terminan entregando a Jesús a Pilato. Exacto. O sea, el poder religioso lo entregó al poder político, porque el poder religioso no tenía autoridad para crucificar a nadie. Por eso viene la separación de Estado. Claro. Bíblicamente. Todo eso viene de ahí. Exacto. Entonces lo entregan, pero creo que lo más tremendo es entender que cuando Jesús estaba en la cruz, es como si José Víctor estuviera en la cruz. Juan Carlos estaba en la cruz. Patricia estaba en la cruz. Francisco estaba en la cruz. Sí. Porque dice Isaías que el castigo por nuestra paz fue sobre él. Entonces pasa algo en la cruz impresionante. Jesús durante toda su vida a Dios le decía Padre, 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 mi Padre. El que me ha visto mi Padre y yo somos uno. Y en la cruz por primera vez Jesús no le llama Padre. Le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasa? Que Dios no puede tener comunión con el pecado. Y como Jesús estaba cargando nuestro pecado, en ese momento es como si el Padre volteara la cara y Jesús por primera vez en la eternidad sintió estar separado de su Padre. Porque en ese momento Jesús nos representaba a nosotros y nosotros no podemos tener comunión. Y no teníamos relación. No teníamos relación. ¿Qué pasa? Cuando Jesús muere, antes de morir da las famosas palabras tetelestai en el griego, que significa la deuda está pagada. O
sea, Jesús con su muerte pagó nuestra deuda con el Padre. Eso es lo que estamos, por eso es el festival de la víctima. Por eso estamos celebrando una muerte, no solo la estamos conmemorando. Es que esa muerte, aunque fue trágica, fue terrible, fue malísima, al mismo tiempo, sin eso, nosotros no tendríamos paz con Dios. Nosotros no tendríamos manera de tener una relación con Dios. Por eso es que cuando Jesús dice que en el momento que Él exhala su último aliento, dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¡Ra! Ajá. Y ese velo... Y el velo no estaba, el templo no estaba ahí. No. Y ese velo representa, desde el tabernáculo en el desierto, la separación donde solo el sumo sacerdote podía entrar. La gente normal no podía entrar, porque el arca del pacto estaba en el lugar santísimo y lo separaba un velo gruesísimo. Y si una persona entraba ahí sin ser el sumo sacerdote, moría inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué están diciendo Dios con eso? Está diciendo, o sea, solo un sacerdote puede entrar detrás de ese velo. Cuando Jesús muere y se rasga el velo, ¿qué significa? Que ahora todos tenemos entrada a Dios. Todos tenemos relación con Dios. Eso a mí me parece extraordinario, porque primero eso va en contra del abuso de las autoridades espirituales, en contra del control, en contra de la manipulación. O sea, por ejemplo, yo he sido un consejero para ti. Bueno, tú también para mí en cosas de la vida, pero digamos, a nivel espiritual yo soy tu consejero, soy tu pastor. Pero una cosa es que tú me digas, hey, José, ven acá, ¿qué piensas de esto? Otra cosa es que yo te esté diciendo todo lo que tú tienes que hacer. Exacto. Y tú sabes que yo no predico ni creo en eso. No. O sea, yo creo en cero personas... control. Cero control. Yo creo en personas que necesitan tener una relación personal con Dios y aprender a tomar decisiones sabias. Sí. Madurar. Basado en tus principios y ideales. Total. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces a los líderes espirituales no nos gusta esto porque nos gusta controlar. Así. ¿Sí? Nos gusta que nos sirvan, nos gusta que nos den, nos gusta... Y son prácticamente... aquellos líderes religiosos que hacen espantapájaros, que son unos espantapájaros espantando a los fieles de la iglesia que tienen esa sed de sí, Dios. Porque o tienes a gente controlada y los que no se quieren dejar controlar se tienen que ir. Exacto. Entonces, ¿qué pasó con los apóstoles antes de llegar al Domingo de Gloria? Nos estamos acercando casi al... Los apóstoles salieron corriendo. Bueno, Judas... Como las oposiciones, señores. Sí. Es que es impresionante. Yo viendo esto, oye, tienes que hacer una prédica de esto. Es impresionante. Te lo digo una cosa. Cuando sales y persiguen y agarraron a, por ejemplo, un político opositor, lo metieron preso, está metido preso, lo están torturando, ¿qué hacen los otros? Dicen, vámonos de aquí. Entonces claro. Me imagino que los mismos que seguían, inclusive, imagínate tú, los más pegados a él fueron Pedro, los que salieron corriendo. Cuando Jesús le dijo, es necesario, yo tengo que morir, Pedro le dijo, jamás te acontezca eso. Y entonces Pedro le dice, yo voy a dar mi vida por ti. Y Jesús le dice, Pedro, entonces Jesús le dice, Pedro, o sea, entiendo tus sentimientos, qué lindo, pero la realidad es que antes el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Porque una cosa es decirlo afuera del rollo y otra cosa es cuando se arma el rollo. Sí. Entonces, cuando se armó el rollo, que a Jesús lo agarraron y empieza la tortura. Porque algo y era otra cosa. Los políticos tradicionales, los opositores de un régimen que, obviamente, para poder subsistir, me imagino que los fieles, uno o varios de los 12 que andaban pegados a Jesús, que era el líder, ¿ok? El Mesías, tuvieron que también negociar. Si no negociar, sí empezaron a decir... Te voy a decir, no negociaron, pero sí comprometieron sus principios. Comprometieron sus principios. Exacto. No te digo que Pedro, cuando Pedro vio que se puso la cosa difícil, alguien lo vio y dijo, ese es uno de ellos. Y Pedro dijo, no, yo ese man no lo conozco. El que había acabado de decir hace unos días, yo iba a dar la vida por ti. 3 veces. Y alguien le dijo, mira qué cosa tan tremenda. Alguien le dijo, no, pero es que tú hablas como él. O sea, por más que él quería que no lo relacionaran, llevaba ya esos años con Jesús que se le había pegado eso, tú sabes. Entonces es tremendo, la cosa se puso maluca, pero mira cómo es Jesús de tremendo. Jesús muere, resucita. Pedro, Judas lo traicionó. Ese fenómeno de la resurrección de Cristo, ¿tienes alguna explicación elemental, simple? Bueno, es una explicación espiritual. Elemental científica es complicada, porque no tiene una explicación, porque claro, es algo sobrenatural. Lo que sí puedo decir es que Jesús no se autorresucitó. Sí. La Biblia dice que el Espíritu Santo levantó a Jesús de los muertos. Porque en Romanos dice, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos habita en ustedes. Entonces, los creyentes somos morada del Espíritu Santo. Él fue el que levantó a Jesús de los muertos. Sí te voy a decir algo teológico importante. El que Jesús hubiera resucitado significa que el Padre aceptó el sacrificio de Jesús por nosotros. Exacto. O sea, significa que Jesús no pecó.
Porque si Jesús hubiera cometido un pecado en su vida, no Estamos hubiera hablando de resucitado. como algo similar, así como el tabernáculo, que el sacerdote se cuidaba todo un año para Así poder es, entrar, para a los, poder entrar. a los ateos. Exacto. Entonces, la única manera que el sacerdote podía volver a salir de ahí es si no había pecado. O se había lavado, porque no había pecado un año, imposible, pero él hacía un sacrificio antes y entraba limpio, pero como el man se tuviera un mal pensamiento dentro del... Tú sabes, bye bye. Ajá. Entonces, lo que sí te puedo decir de la resurrección es que es la prueba de que el Padre aceptó ese sacrificio por nosotros, ¿verdad? Terminando la respuesta a la pregunta que tú me hiciste ahorita, los discípulos, bueno, Judas cuando se da cuenta lo de Jesús y todo eso, le entra una culpabilidad, ahí se ahorca, ¿verdad? Y los otros 11 discípulos salen dispersos, el único que quedó fue Juan. Juan no quedó porque amaba mucho a Jesús, sino porque lo encartaron con la mamá de Jesús. Porque Jesús le dijo, cuida a mi mamá, y Juan dijo, ni modo. Y le di mi palabra al maestro, me tocó quedarme aquí cuidando a la mamá de Jesús, que es María, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús resucita, va y los busca y se encuentra con unas mujeres, ¿verdad? Y les dice, díganle a mis discípulos y a Pedro que el maestro resucitó. Me parece tremendo porque como Pedro, digamos, era el líder de la banda en ese momento y era el que lo había negado, yo me imagino que cuando fueron allá le dijeron, bueno, nos encontramos con Jesús y nos dijo que le dijéramos a los discípulos, Pedro, y a ti te mencionó por nombre. Y bueno, que Pedro se hizo pipí en los pantalones. No. Se erizó. Ese tipo no durmió con un mes. Sí, yo me imagino que Pedro dijo, ups, pero qué lindo cómo Jesús va y se lo encuentra en el mar de Galilea pescando. Y va donde Pedro, porque el único que visitó solo fue a Pedro después de la resurrección. Y tiene una conversación con él. Y Pedro lo negó 3 veces. Y 3 veces Jesús le pidió que pastoreara a sus ovejas. Le decía, Pedro, ¿me amas? Él decía, Pedro, ¿me amas? Me agapeas. Es una palabra agape. Y Pedro le decía, te fileo, que te quiero. La segunda vez, Pedro, ¿me amas? Entonces, Pedro, ¿me amas? Y él decía, te quiero, pastorea a mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Te quiero. Y en la tercera le dice, pero Pedro, ¿me amas? Y le dice, Señor, tú sabes que yo te amo. O sea, tomó 3... como una por cada negación. Exacto. Para que Pedro entendiera que Jesús no lo odiaba por eso, sino que lo amaba, que lo ayudó. Y bueno, entonces creo que de ahí que aprendo que nosotros fallamos y fallamos y fallamos. Así es. Y que el amor de Dios nunca se agotará, no importa cuánto fallemos. El domingo vamos a celebrar lo que llaman los americanos Easter. Easter. Nosotros el domingo de resurrección, domingo de Pascua. Es una celebración para el pueblo de Dios. Ese es, para los que vivimos en Estados Unidos, es el Super Bowl de la iglesia. Para los latinos, esta es la final de la Buena FIFA. hora para invitarte Sí. a una iglesia. Y si Sí. no la tienes, te invito a que vayas a Iglesia Miami, que queda en la 99 9850 Southwest 24th Street. Coraway y la 99 Avenida. Una iglesia bien linda, chiquitica, pero llena de amor Así por es. ese prójimo. Conozco al pastor José Víctor Dugán desde hace muchísimos años. Y es difícil ser una persona muy lógica como yo, entrar en los caminos del Señor. Y conectar con lo espiritual, conectar con ¿verdad? eso pero obviamente es esa sed. Yo creo que uno llega a una etapa en su vida donde dice, ¿dónde se fue mi mamá? ¿Dónde se fue mi papá? Esto como que va en serio. ¿Y para dónde voy yo? ¿Y para dónde voy yo? Déjame portarme bien. O sea, el mensaje al pueblo, nos quedan 3 minutos, y ese snap que siempre haces tú, porque tú has modelado mucha humildad, has modelado a ser un hombre de Dios, y el que no te conoce, obviamente, verá a una persona que va a ver en una pantalla. Si lo quieren ver este programa en vivo, puedes buscarlo en el canal de YouTube de Doral Voice y vas a conocer personalmente a José Víctor Dugán. Este señor no vino en corbata, enchapado de gris. No, este es un hombre normal con los 2 pies en la tierra y la mirada en el cielo. Exactamente. Tu mensaje a los fieles, a los amigos, a aquellos que no conocen estos caminos. Bueno, que Dios... Y estamos hoy conmemorando una fecha Sí, que Dios nos creó con un hueco en el corazón que solo Él puede llenar. Eso, porque es un hueco que es como un hoyo negro, es que se lo chupa todo. no tiene fin. Tú no hay nada que le puedas meter a ese hoyo que lo satisfaga. No le puedes meter dinero, fama, mujeres, relaciones, ni siquiera familia, hijos, nada. O sea, es un hoyo negro que Dios puso en el corazón del ser humano, nuestro hombre interior. ¿Verdad? ¿Por qué lo puso ahí? Para ser lleno por Él.
Y por eso es que el ser humano anda con tanta insatisfacción y en esta carrera desenfrenada por buscar la manera de sentirse feliz, de sentirse pleno. Pero yo he aprendido, Juanca, con tanto tiempo a hacer esto, que la plenitud realmente se encuentra en una relación personal con Dios. Eso no hay de otra. Solo el amor infinito de Dios puede llenar ese hueco infinito, ese vacío infinito que tenemos en el corazón. Pero a veces nosotros creemos que eso está tan lejos, que eso es tan difícil. Y en el libro de Romanos, Pablo dice, cerca de ti está la palabra. Esa palabra de salvación dice, está cerca, está ahí, está ahí. Y a veces en la iglesia cometemos el error de hacerle creer a la gente que está lejos. Que está lejos, y resulta que Dios no está lejos, Dios está cerca, Dios está ahí a la mano. Y por eso Jesús dice algo tan lindo. Él dice que Él está a la puerta de nuestro corazón tocando. Él está tocando. Dice, el que oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a Él y cenaré con Él. Y ahí hay un principio que yo enseño. Esto es yo aquí siendo medio imaginativo y creativo. Sí. Pero yo enseño que el corazón, la puerta del corazón solo tiene una manigueta por dentro. La puerta del corazón no tiene manigueta por fuera. Nada más que la abres tú. Solo la puedes abrir tú. Y por eso es que Jesús dice, yo estoy tocando. Si tú oyes y decides que quieres, tú me abres. Porque como no tiene manigueta por fuera, Jesús no la puede abrir por fuera ni va a patear la puerta porque Jesús es un caballero. Al fin de cuentas, Dios no está buscando robots ni gente controlada. Dios está buscando hijos con quienes Él pueda tener una relación libre. Entonces, si tú abres esa puerta, Jesús dice, yo voy a entrar y cenar contigo. En la Biblia la mesa es símbolo, representa intimidad, representa amistad, representa familia, compañerismo, familia, coinonía, comunión. Y eso es lo que es Dios. Dios lo que quiere tener es una relación con nosotros normal, que no dependa de una institución eclesiástica, que no depende de una reunión de domingo, que ayuda, ¿verdad? Pero eso no es... Es como mi relación contigo. Mi relación contigo no depende de la reunión de domingo. No. Por todo lo que tú estás haciendo, tú vas un domingo y de pronto 5 no vas otro. Pero no, el amor que hay entre tú y yo está totalmente ajeno a la reunión de domingo. Así es. Y así es con Dios. Decirle a las personas que Dios quiere tener una relación personal con ellos, que no depende de ningún líder, que no depende de ninguna institución. Yo les recomendaría en cualquier momento que se sentaran y dijeran, Señor Jesús, yo quiero abrirte la puerta de mi corazón. Yo quiero que entres en mí. Yo quiero que cenes conmigo. Yo quiero tener una relación personal contigo. Y que lean la Biblia. Hoy en día leer la Biblia es mucho más fácil. Mucho más fácil, claro. Y hay una aplicación que se llama la YouVersion, que está en todos los idiomas, básicamente, los idiomas principales. Exacto. Decenas de idiomas. Y esa Biblia, que está en las plataformas de Apple, de Android y todo eso, tiene como planes de lectura bíblica que te enseñan y miles, Juanca, miles literalmente. Y tú pones, por ejemplo, tengo ansiedad. Y pones ansiedad y te tira 180 planes de la ansiedad. Obviamente, y esos planes ayudan muchísimo. Por favor. Y te abren esa hambre espiritual, claro, que es necesaria. Estamos viviendo tiempos difíciles. Muy difíciles. Y obviamente no va a ser la lotería la que te va a sacar del hueco. No me molestaría ganármela, pero esa no es la felicidad. ¿Viste? No lo es. Pastor José Víctor Dugán, amigo mío, mi compadre, y te voy a decir, te quiero dar las gracias por haberte tomado un día como hoy. Yo sé que vas directo a tu servicio, porque él tiene un servicio hoy viernes en la Coraway y la 97. A las 8 de la 98, noche. A las 8 de la noche. Están invitados que vayan. Pueden ir vestidos como quieran, no tienen que ir, como tú eres. Quiéreme tal como soy, dice Jesús. Y a ti te van a querer como vengas y como eres. Es un buen lugar para comenzar una relación con Dios. Muchas gracias, mis queridos amigos. Esto fue un programazo, un poquito diferente a lo normal, de A Otro Nivel, con Juan Carlos Esquivel, a través de todas las plataformas digitales de Doral Voice y Radio Mundo. Iglesia Miami se llama la iglesia, Coraway y la 98 Avenida. Gracias, José Víctor. Gracias, Pastor. Nos vemos el día lunes y disfruten el domingo de resurrección como la fiesta, el Super Bowl de los cristianos y de los hombres de fe. Gracias, muchas gracias.